Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su programa Hablemos de Desarrollo. Y decimos de todo corazón, hablemos de desarrollo, que es de ustedes, porque tanto para mi compañero de 60 y algo más de años de estudios compartidos, el ingeniero Ángel Bienvenido de Olio, quien está de viaje hoy, nos permitimos dialogar con ustedes sobre una temática tan importante como es la educación. Obviamente educación no es agropecuaria solamente, ni ambiental. Educación comienza, y en eso debo reconocer que esta mañana, mientras veía a la doctora Jacqueline Malagón, educadora por naturaleza, que inclusive narró en la revista 110 cómo ella se inició en su amor a la educación, que fue para mí motivacional, porque ella dice que siendo una niña en el colegio, le tocó una asignación de querer educar a otros, y les hicieron una asignación, y ella tenía como 10 años. Sucede y viene a ser que a los que nos gusta la educación, hay cosas que no han sido pinchazos, que en la vida nos llegan. Estando yo en el 8º curso de la primaria, en el Instituto Iberia en Santiago, sucedió un hecho en el país que nos llevó a nosotros a que el profesor don Víctor dijera: Olivo, encárgase ahora de mis estudiantes en lo que voy allí. Me dio a mí una importancia como de creerme que yo era el educador, que yo era el profesor. Ese hecho fue que a nuestra querida prima FIFA Estrella se la llevaron presa porque su hermano Salvador tuvo el honor de participar en el ajusticiamiento de un tirano como fue Rafael Leonidas Trujillo. Y en mí sembró el entusiasmo de querer ser educador de alguna forma u otra. Dilema que uno compartía, si era agronomía, si era medicina veterinaria, si era otra cosa. Pero Jacqueline Malagón, al decir eso, me tocó algo y me dijo: estamos en la época de la educación. Es la época donde puede haber un impulso relacionado a la educación por diferentes formas. Y esto me trajo a mí también a colación y a motivación otras razones. Nuestro principal auspiciador del programa, todos ustedes saben que es nuestro querido Banco Popular Dominicano. Yo tengo una chilata como inversionista, pero creo que todo dominicano tiene en el Banco Popular una chilata también de entusiasmo, porque este banco siempre ha sido muestra de lo que los sectores agroempresariales, cuales sean en el país, deben activarse en favor de la educación dominicana. El Banco Popular Dominicano en esta semana y en estos días ha estado publicando sus esfuerzos para auspiciar el entrenamiento, la educación de decenas de muchos dominicanos. Y eso es importante porque, como dice Jacqueline Malagón, convergen varias cosas en ese sentido. Nosotros también tenemos y hemos tenido profesores como presidente de la República. Nos viene a la mente el doctor Joaquín Balaguer, quien fue un ducho profesor, como lo fue también el doctor Salvador Jorge Blanco, con quien tuvimos el honor de trabajar con él y trabajar de cerca. Pero actualmente nuestro profesor de todos los dominicanos es quien dirige el país, porque es el que nos traza pautas, y en la vena y en la vida de Luis Abinader Corona también está la vena y el ADN de la educación. Pero no es solamente él, sino todos y cada uno de ustedes que están viendo el programa deben comprender que lo que dice nuestra admirada doctora y profesora Jacqueline Malagón es una realidad.
la educación dominicana puede estar en un momento muy importante. Le pido respeto a todas las universidades del país porque me voy a permitir utilizar como referencia y sugerir cosas a una academia que su propio nombre indica, Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, una universidad de tecnologías. Lógicamente, en la UTECO, como se le llama normalmente, y a quien obviamente no he consultado para usar su nombre, pero es una academia pública, nosotros debemos ver en ellos, sus directivos y equipo docente y administrativo, lo que se puede hacer para beneficiar la formación de la juventud dominicana desde diferentes ángulos. Es cierto que el problema de educación, y eso lo he referido anteriormente cuando visité Egipto y vi la pirámide de Keops, y siempre he utilizado como referencia es que la educación es como una pirámide. Tiene que tener buena zapata, comenzar desde abajo y subir. Muchas universidades nuestras creen que solamente con carreras liberales se educa, y es cierto, es muy bueno, pero ser íntegro en todos los aspectos es muy importante. Mi compañero Ángel de Olio se graduó en educación agrícola, al igual que yo, él en una tendencia mayor hacia el extensionismo, que es un formato de transferencia tecnológica, y a mí me tocó en gran medida eso, pero más inclinado hacia el sector de la docencia. En un instituto tecnológico como es la UTECO, la universidad, que tiene influencias fuertes al estar en la región de donde hay varias mineras o varias minas, que se puede estudiar un concepto muy importante y preguntarse uno, ¿es el oro realmente la mayor riqueza de un país? Y muchos dirán, no, Emilio. Yo creo que Jacqueline podría decir en estos momentos, te vi y te critico, de que tú tienes la razón también, igual que yo, me diría ella, de que la educación es nuestro verdadero oro. Nuestra prenda principal es la formación de nuestra sociedad. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros allegados, los hijos de nuestros amigos, el ciudadano común, debe ser entrenado y hasta cierto punto adiestrado en destrezas. Las destrezas deben comenzar desde el hogar, con respeto, con cariños entre la familia, con amor a la naturaleza, amor a la patria, con sentido de servicio, que sean todos bajo un concepto, yo diría casi de decir siempre listo, como somos o fuimos nosotros cuando participamos en los Boy Scouts. Debemos siempre estar listos y prestos para servir a la sociedad. Y eso implica de que muchas personas, por diferentes razones, no pueden llegar a ser PhD, doctores, maestría, maestrantes, ingenieros, licenciados, técnicos, etc. Pero sí pueden acariciar dentro de las carreras diferentes líneas o acciones. Una cosa es la educación vocacional. Todos nosotros, de una manera u otra, tenemos un sentido de vocación hacia algo, nos inclinamos. Nos inclinamos hacia el deporte determinado. Yo prefiero jugar béisbol, yo prefiero jugar voleibol, yo prefiero jugar otro tipo o ninguno, pero prefiero. Asimismo, las carreras técnicas pueden ser desde la más simple, que puede ser redituable, como vamos a ver en algunas propuestas que vamos a hacer hoy, a las carreras muy sofisticadas de doctorados y doctorados sobre doctorados
para convertirse uno en un científico de la investigación y en un científico de la tecnología. Recordemos nosotros que el hombre, según nos narran, de sus primeros esfuerzos tecnológicos fue domar, si se puede llamar así, un metal que llamamos hierro. Por eso tenemos la época del hierro, aunque tuvimos también la época de las piedras. Cuando domamos el hierro, produjimos las azadas, los machetes y otras formas de utilizarla para conveniencia de nosotros y de protección. Pero también nos fuimos, hicimos el cuchillo y la lanza y por qué no hasta la espada para matarnos entre nosotros. Lo que quiero decir con esto es que todas las tecnologías, buenas o malas, tienen su doble cara, como cualquier moneda. Pero si nosotros, o una institución académica, que hasta por su nombre indica la bonimia de sus directivos, que por cierto, estoy usando su nombre porque conozco la bonimia y la fortaleza del grupo dirigencial de la UTECO, que ha mostrado a través de los años voluntad de servicio, como ha pasado con otras universidades. La Universidad ISA en Santiago, la Universidad Católica, la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, la UCE y muchas otras más, son signos de que la unión y voluntades de nuestros hombres y mujeres permite que una academia muestre la bondad y las ventajas de la educación. Si nosotros vemos la educación vocacional, como dije, como aparenta una simpleza, y pasamos a la educación técnica, vamos a encontrar la diversidad más amplia, porque créanselo o no, hasta un científico aeroespacial, de esos que están ahora mismo volando y que próximamente esperamos que lleguen sanos y salvos, que este domingo hayamos sabido ya que llegaron bien desde su largo viaje al espacio, son de cierta manera científicos y lo que querramos, pero personas ligadas a la ciencia y la tecnología. Ahora, aquel que trabaja en artesanías y aprende a aprovechar las condiciones de nuestra sociedad, la cual en los últimos quinquenios, las últimas décadas, el país ha cambiado radicalmente con un turismo que era muy escaso hace 50 años o 20 años atrás, a fortalecerse, y ya hablamos de más de 10 millones de turistas internacionales y de dominicanos ausentes que nos visitan nueva vez. Síganos viendo a nosotros en el programa normal de nosotros los domingos en el canal 8, antes canal 25. Pero recuerden que en el canal 60 de Claro va los domingos a las 6 de la tarde. Igualmente el sábado al mediodía van el 60 de Claro vía CTV, que es una fuente de apoyo a nosotros, a Hablemos de Desarrollo. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país.
Como hablamos en el segmento anterior, realmente la educación es tan amplia y es tan importante que tenemos que verla de manera integral. La educación técnica que una universidad, cual sea, como dijimos, pero estamos hablando y hemos escogido la temática de la tecnológica del Cibao Oriental, la UTECO, el formar jóvenes, hombres o mujeres, digamos, en la culinaria, en la cocina, cual sea, tendrá un efecto de beneficio no solamente para sus usos personales y en su propia familia, porque se le enseña como metodología diferentes cosas que no son solamente el cómo preparar los diferentes platos de la cocina internacional y nacional, sino también de cortesía y otras temáticas del diario vivir. En la educación de culinaria podemos ver una simpleza, pero tenemos que irnos a un apoyo de que podemos formar el cocinero, si le podemos llamar así, o el chef de cocina, pero estos deben saber cuáles son las especies y las especias, las frutas, los granos, etcétera, que sirven para poder producir junto a los animales unos alimentos buenos y atractivos. Por eso se le llama arte culinario. Pero si nos vamos a la parte artesanal, y dentro de las artesanías comenzamos a darnos cuenta que no solamente una buena maraca de una planta de higuero rellena de peonías, una semilla de una planta, y que produzca un buen sonido, y que otro compañero tenga una tambora o una güira u otra herramienta utilizando plantas y artes o artículos provenientes de los animales, es tan importante como la que más para generar empleo, satisfacción y vida. ¿Qué todos queremos para nuestros hijos, nuestra familia y nuestros allegados? Como educador que estudié y me siento sentir cierta afinidad en ese sentido, lo que queremos es la felicidad de los que nos rodean, de los que queremos, de nuestros legados. Y para un educador, para un profesor más que nada, yo siempre digo y diferencio, hay muchos que son educadores por empleo y otros que son profesores por vocación y sentimientos. Pero para un profesor, la convivencia con sus alumnos es muy variada e interesante. En una universidad tecnológica, cuando se le enseña, digamos, reiterando las artesanías, él debe saber cómo se producen los guanos, la cabuya, cómo se tejen los sombreros, o los calcetines, o las pantuflas hechas hasta con lo que esas plantas pueden producir. Sin embargo, hoy en día, con el crecimiento poblacional nuestro y la tecnología del momento, o las oportunidades de educarnos más por voluntad del Estado, llámese gobiernos y gobernados, uniendo acciones conjuntas, podemos crear una nueva masa, un nuevo gremio ciudadano, deformados en conocimientos vastos, en cualquier tecnología que sea rentable para el país. ¿Quién iba a pensar que estos 10, 11, 12 millones de turistas pudieran visitar el país, y si uno solo de los turistas sirve como ejemplo para nosotros, compra un solo artículo artesanal del país, que pueden ser muchos y diversos? Ustedes verán en el programa algunas artesanías que se reflejan en las vestimentas, en los asuntos de las casas, en lo que utilizamos para comer y, como mencionamos, hasta en los instrumentos musicales, porque la docencia técnica
no es solamente la vocacional de una persona que le guste la música y su vocación sea musical. Este debe también pasar a una etapa técnica, donde afine y donde conozca las intimidades del arte, de la comunicación que producen la unión de sonidos y letras para enriquecer el espíritu. Nosotros tenemos que ver desde lo más simple, reitero, a lo más complejo. La educación técnica, vamos a pasar a una un poquito más técnica, la podemos ver en el campo de la medicina. Y ustedes dirán, Emilio, pero si tú no eres médico, ¿por qué tú le das importancia para hablar de eso? Porque en cualquier área del vivir, un buen técnico en medicina es un auxiliar de un médico o de un doctor en salud personal que puede beneficiarse más fácilmente el ejercicio del doctor y el beneficio que puede recibir el paciente si éste tiene la tecnología de vida. Ajá. Y si es en el área de la construcción, ¿quién quita que un ponebloc, un clavos o uno que trabaja con bambú, como mi hijo Emilio Armando, que hacen viviendas hechas en bambú preciosas, tropicalizadas, envidiables por los visitantes y quienes conocen esa tecnología? Y ustedes saben la cantidad de metros o tareas o kilómetros que deberían estar sembrados de bambú, la planta de los 1000 usos, para diversificar una producción de materiales de apoyo para las construcciones, que pueden ir desde lo más simple a lo más complejo. Porque si yo he visto, como el caso del Palacio Imperial del Japón, cuando presenté credenciales ante el emperador, siendo yo embajador en Japón, y quedarme admirado de que lo que tiene decenas, cientos de años hechos en bambú, ¿por qué nosotros aquí, que es una sociedad postaína de escasamente algunas centurias, pero que en los últimos 100 años hemos avanzado tanto con la ayuda de los taiwaneses? Recuerdo a mi querido y recordado el doctor Yen Tixie, para conocer un poco más de cómo la planta de los 1000 usos se convierte no solamente en carbón, ni tampoco como un alimento animal o inclusive humano, con algunas variedades, a los maderables que se utilizan para pisos, para muebles o para construcción de casas. Tú estás hablando por tu relación con el sector, pero ¿y por qué no hablamos de mecánica industrial? Si entrenamos para poder producir mejor un procesado de alimentos, aparte de otros procesos industriales de otras áreas, pero si nosotros sabemos producir piña, o cerezas, o guayabas, o cítricos, etc., ¿por qué no hacer una buena mermelada o un buen producto de helados o de dulces para el mercado interno, la exportación, con esas tecnologías que hoy conocemos y que instituciones tecnológicas como la UTECO puedan estar formando el potencial de nuestro país? Señores, para algunas personas, y tengo que decirlo en la forma que quiero decirlo, lamentablemente para los políticos de oposición, cuales sean y han sido, las cosas siempre están malas. Sin embargo, nuestro país se ve como una tacita de oro de la región y quizás hasta del mundo. Y es que la bonimia de nuestros taínos fue tan buena que cayeron en el gancho de querer mucho y aceptar a los españoles, lo que llamamos invasores en ese momento, los colonizadores de ese momento, los que nos transfirieron tecnología y nuestro conocimiento y otras cosas más.
Pero nosotros debemos pensar con toda seriedad de que esas relaciones del turismo y ese cambio de cosas abre oportunidades para que la culinaria, dijimos, el agroprocesamiento y la tecnología de saber manejar los equipos relacionados a eso es importante. Pero y los equipos mecánicos de por sí, para la agricultura, aprender a operar un tractor o un dron con la tecnología del dron hoy, o de una cosechadora de arroz. Pero ¿por qué no también un mecánico que aprenda a reparar nuestros equipos del hogar, los aires de acondicionado, las neveras, o que sepa manejar bien un camión o un autobús? Porque no todos tenemos que ser de una misma profesión, ni de un mismo oficio. Eso no quiere decir que un médico, doctor en medicina, no sepa manejar, no sepa cocinar, o no sepa coger en un momento determinado un clavo, un martillo, una tabla y arreglar algo en su casa. No, la educación es tan amplia y debe ser tan formativa que nuestra sociedad entienda, y por eso al inicio dije lo de la doctora Malagón, que Jacqueline tiene razón de que estamos en una época interesante, que se conjugan varias cosas importantes. El Banco Popular Dominicano, nuestro banco como mencionamos, auspicia muchísimas becas de estudios profesionales y técnicos. Qué bueno que la memoria de los fundadores del Banco Popular Dominicano han sido seguidas por sus actuales directivos, y omito nombres para que no se me quede ninguno fuera. Pero ojalá que otros bancos sean reservas de este país, además del Banco de Reservas, el Banco Agrícola y los privados más, a unir voluntades, se enyunten con el Banco Popular y todos encaucemos la educación para bien de todos. ¿O ustedes creen que el Banco Popular educa simplemente por el placer de educar? También lo tiene un concepto de que un mejor educado, mejor formado, mejor adiestrado, puede ser sujeto de préstamos y usar el capital económico junto con el capital humano que él se ha formado para echar hacia adelante su bienestar individual o familiar o colectivo. Nosotros tenemos que ver todas esas cosas de manera íntegra. Y lo digo con toda sinceridad, porque reitero, no es una cosa como aislado. Es real y efectivamente algo que conlleve unión de voluntades. En Hablemos de Desarrollo, Ángel de Olio y yo, y él es bienvenido de nombre, hemos sido bienvenidos al concepto de que el desarrollo forme parte de nuestra formación y que eso se debe irradiar para entusiasmar a otros. Sabemos que tenemos que seguir hablando de las temáticas y la diversidad de acciones en ese sentido. Pero sí tenemos que tener presente, señores, que no importa que el Banco Popular oferte 61 becas, salió en la prensa, pueden ser 60, pueden ser 70, no sé, cada cierto tiempo, para formar ¿cuántos jóvenes? Pero ustedes se imaginan si los sectores públicos y privados unieran voluntades en formar la masa crítica que se convierta a este país en una institución técnica o tecnológica en muchísimos sentidos. Porque siempre digo y admiro sociedades que conozco como la China, como la japonesa, como la judía, que son sociedades de años, de milenios de años, no comparables con nosotros de quizás 400, 500 años después del descubrimiento de la llamada América, de esta parte del mundo, por los españoles. Nosotros tenemos voluntad en conjunto
y la tenemos ahora en las instancias superiores del país, de unir voluntades para enfilar los cañones del desarrollo y ver que nuestro verdadero oro no es el oro, no es el de minas, es que la educación es el eje central. Te queda para siempre, no importa lo que te pase a ti. Tú puedes perder una mano, un ojo, una pierna y quizás no caminar bien o lo que sea, pero si tú piensas y puedes actuar de alguna manera, te queda eso contigo. Si es una prenda, cual sea, aunque sea un larimar, con oro o con diamantes, si se te pierde o te lo roban, tú perdiste. Pero la educación, señores, es la fuerza motriz que nos obliga a todos a pensar seriamente en empujar todos los esfuerzos en el mismo sentido. Es una locomotora, y como aquí no tenemos trenes de pasajeros que van de este a oeste, que van de un lugar a otro, pero sí conocemos muchos de los trenes cañeros y sabemos que un tren habla más de un grupo de cañas montadas en sus rieles, en sus vagones, y en vez de un vagón van varios, y esos vagones son abastecidos por varias carretas aladas por varios bueyes, y aunque es un solo el que puncha a los bueyes y los puntea para que obedezcan, hay esfuerzos colectivos en lo que le estoy diciendo a ustedes, y nosotros tenemos que unir voluntades en ese sentido. Y la educación es el medio principal para eso. En el próximo segmento vamos a hablar del Centro de Biodiversidad Agropecuaria. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo estamos planteando? ¿Y qué podemos lograr de este? Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Llegó la fibra Win, la más inteligente. El internet perfecto y el más potente. El mejor wifi con un mesh smart para que lo disfrutes con toda tu gente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Disfruta de tu hogar más cómodo, conectado y seguro con los nuevos dispositivos IntelliCasa. Win, conecta tu vida. El jardín de las frutas y las especias, donde encontrarás una variedad en existencia de más de 60 especies de frutas endémicas, nativas e introducidas con más de 120 variedades. Nuestro objetivo es servirle con frutales para su cultivo comercial u hogareño. Las principales frutas son aguacates, anonas, cacao, café, caimitos, cajuiles, carambolas, cerezas, cocos, cítricos como las calamodín, limones, naranjas, mandarinas, toronjas. Además, granadas, guanábanas, guayabas, mangos, nísperos, tamarindos, entre otros. Además, tenemos las exóticas diversas e interesantes, como abiú, canistel, chirimoyas, cranberry, grosella, guayabas cas, fresa y piña, jaca, macadamias, níspero japonés, zapote negro, entre otras. Estamos ubicados en El Talado,
Chirino, Monteplata. Teléfono 829-959-9960. La concepción que tenemos de un centro de biodiversidad agropecuaria es centro educativo en biodiversidad agropecuaria. Pudiera ser en otras áreas, pero con nuestra profesión es educación en agropecuaria. Eso fue lo que nos titulamos en la universidad y es uno de los sentimientos que hemos tratado siempre de desarrollar. El concebir un centro que sea educativo y que muestre la biodiversidad agropecuaria nuestra puede ser signo de muchas cosas que podemos hacer de manera individual o colectiva. Si educamos a nuestros ciudadanos, unos para que aprendan a producir y a preservar el ambiente o a conservar los alimentos que producimos, a otros que aprendan inclusive a procesarlos y a cocinarlos, consumirlos y ofertarlos de diferentes maneras, aunque nunca hayan ido al campo a coger el sol o a tener la satisfacción de haber arriado, ordeñado a una cabra o haber sacado, coger una yuca y convertir en un alimento, una raíz tan importante como esta, quizás convertida en pan de los traínos, como casabe. Pero sinceramente, si nosotros vemos en el conjunto de que un centro de biodiversidad agropecuaria nos puede dar oportunidades y conocimientos amplios, puede servir de mucho. Tenemos la esperanza de que esto sea acogido quizás, vamos a decir, por la Universidad UTECO. Creo que sí, que lo pueden acoger y tengo la esperanza de que así sea, porque conozco el entusiasmo de sus directivos y además de su ubicación. Pero imaginémonos que tengamos diferentes serviagros, uno en el noroeste, uno en el norte, uno en el Cibao Central, uno en el sur profundo, en el sur corto, en el este o cerca del Gran Santo Domingo. Centro Educativo Diversidad Agropecuaria. Pero no es por eso solamente. Ahí se pueden mostrar diferentes cosas relacionadas a todos nosotros. Aprender a preservar los ambientes, a preservar los alimentos, a procesarlos. Y como dice un viejo refrán, vista hace fe. Cuando un niño, y cuando yo fui niño, estando en el Colegio Dominicano de La Salle en los años 55, nos llevaron en un día de campo a la toma de San Cristóbal y me impresionó tanto ver la cantidad de peces en esas tinas, en esos estanques, que en mí siempre brotó el interés, y así lo he demostrado, con impulsar la producción acuícola, el procesamiento acuícola, e inclusive ser coparte de impulsar en el país como presidente de la Comisión de Acuicultura y Pesca de acciones importantes. Tanto así que como el gobierno o una institución canadiense, el International Development Research Center, establecimos en el país un programa sólido y sostenido de producir peces en cajas flotantes en lagos, lagunas y ríos, como tecnología ancestral de otros países. Porque eso sí es importante que tengamos. Las tecnologías no son de un solo país. Las tecnologías son después que se generan de toda la humanidad. Cuando el hombre trabajó el llamado metal de piedra, hierro, y lo ligó con otro y produjeron el bronce, llegaron a producir herramientas buenas, pero también estatuas y artes preciosas. Si nosotros
podemos y sabemos cómo utilizar nuestros conocimientos, y visitando los ceviagros o un ceviagro, al niño le va a quedar siempre la inquietud. Mami, yo estuve en tal sitio, le llaman ceviagro, y yo vi una diversidad de artículos hechos con plantas que yo no sabía que se hacían tantas cosas, que de las pieles de los animales yo vi tantas cosas, porque yo conocía que de las paticas de conejo se hacían tal cosa, pero de la piel de los conejos se hacen muchas. Pero yo no sabía también que de la piel de los cerdos, además de comer chicharrones, que son riquísimos, se puede curtir esas pieles y producir una piel o un artículo importante que se utiliza en algunos vehículos de alta gama, porque es una de las mejores pieles cuando se le da un tratamiento. ¿Cómo surgió eso? Países de Europa, que son grandes consumidores de cerdos, pero no grandes consumidores como nosotros de chicharrones, tuvieron que buscarle solución a esas pieles. Como tuvieron que buscarle soluciones a las pieles de los bacalaos, que es un pez de agua fría, que ellos también les sobraban pieles y tenían que utilizarlas. Porque el ingenio humano, ligado a la tecnología, permite muchas cosas positivas. Tantas positivas que este centro de biodiversidad agropecuaria puede mostrarle muchas cosas al visitante, al niño, al adulto, al nacional o al internacional. Imagínense ustedes si un internacional, digamos un europeo, que vienen muchos aquí, o un sudamericano, pero vámonos a ir a un europeo, o un canadiense o norteamericano, que no son de zonas tropicales, y ven la diversidad de frutas, y ven la diversidad de productos, nuestras ricas piñas, que sabemos que en el país se pueden producir 10 veces más piña que la que tenemos, no importa si es la piña llamada francesa, si es la cayena o si es la de pan de azúcar, los 3 tipos o los otros tipos de piñas que podemos nosotros procesar en diferentes formulaciones. Y qué rico se lo encontraron, dicen, pero yo quisiera que a mi país alguien trajera de eso. Además, yo vi que hay muchos chocolatines y yo vi cómo se hace el chocolate y ellos producen la base, que es el cacao. Entonces nosotros podemos pensar seriamente que uniendo voluntades, ser parte o ser uno de los vagones del tren del desarrollo, uniendo voluntades con los hombres y mujeres de buena voluntad, echando a un lado a aquellos que todos se lo encuentran mal, que si no lo hacen ellos no está bien, y que podamos ver cómo podemos avanzar, porque este país es un tren que hace años, no en este gobierno, ni en el otro, ni en el otro, ni en el otro, decidieron otros por nosotros, y por qué no nosotros mismos, a que el tren avanzara y no fuera un chu, 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 sino que fuera más que eso, silencioso o de otra forma, pero que llevara el desarrollo dominicano cada vez más lejos. Y eso es así, porque en el próximo segmento yo les quiero mencionar a ustedes de algo que es relativamente nuevo en el país, el concepto agronómico de las casas maya para la producción vegetal. Síganos viendo, en el próximo segmento les digo qué es este tipo de modelo. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país.
Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. En el segmento anterior les expresé que íbamos a hablar del concepto de las casas mayas. Para muchas personas, cuando tú tienes plantas preservadas o cubiertas del el exterior de su ambiente, equivocadamente le llamamos necesariamente invernaderos. Y tienen razón, el invernadero es para protección del invierno, pero nosotros no tenemos una condición de nieve o de tanta fortaleza que pueda dañar lo que producimos. Lo que sí es cierto es que la protección de la producción, no importa que sea agrícola o vegetal en términos generales, siempre y cuando sean, veremos algunos detalles, y de los animales, siempre y cuando sean algunos, criarlos en este concepto de las plantas que llamamos casas mayas, es fácil de entender. En el país, las casas mayas se utiliza para la producción de tabaco de capa, que es lo que cubre un cigarro de alta calidad y que puede ser consumido y apreciado y mejor pagado que uno que tenga muchos piches o muchos daños por insectos, una unidad productiva. ¿Y quién ha dicho que nosotros no podemos adecuarnos si un auteco nos entrena, nos adiestran, o si un programa público-privado, asociativo o no, nos demuestra a nosotros que los dominicanos podemos y más? Porque una cosa sí yo estoy consciente, cuando unimos voluntades podemos para mucho, no solamente en el deporte, sino en muchas cosas que hemos tratado de gestar y de impulsar. Y son momentos actuales lo que permiten que veamos la educación, como decía Jacqueline Malagón, lo dije al principio, de que podemos nosotros unir voluntades y tener una nueva educación, un nuevo sistema educativo que permita que estos modelos de asentamiento humano permitan eso. Señor, en 15 tareas, más la vivienda, o sea, en 1 hectárea, usted se imagina la cantidad de tinas plásticas para la crianza de peces. Y la cantidad, que eso no necesitarían la malla, porque el pez no necesitaría, puede estar viviendo en las afueras y debería estar viviendo en las afueras, pero si usted le cubre, las hace más vivibles, más frescas para algunas especies. Otras necesitan plenitud de sol. Pero ustedes se imaginan la cantidad de proteína animal que se pueden producir con eso. O todavía más, lo que llamamos el policultivo, la policrianza o la asociación productiva. Vamos a tener 15 tareas, 5 las vamos a poner a producir en geomembranas, peces. Vamos a coger 5 para producir hortalizas y las otras 5 para ciertos cultivos que vamos a alimentar nuestras cabras confinadas, que no van a estar como chivos sin ley, andando y comiéndole los jardines a otra gente, sino que van a estar confinadas. Emilio, que eso no se puede, aquí no es así. Aquí se puede, si tratamos, porque la bonimia nuestra permite eso, si logramos la educación. No es cierto que hay sociedades más sabias y mejores que la de nosotros, no. Nosotros podemos y debemos, porque tenemos que unir el capital económico, pero primero fortalecer y hacer el capital educativo. Unidos los dos, es dinamita, es para adelante que vamos.
Y las universidades, y reitero, no he tenido el permiso formal de UTECO para mencionarlo, pero es que dice tecnológico. Y todas las universidades de este país deben darle preferencia a la tecnología, porque no estoy en desacuerdo con que se estudien carreras liberales, pero hasta tecnológica, la educación, las carreras de educación deben ser mejor instrumentadas, porque si una cosa es cierta, no importa que sea el gremio de los ingenieros civiles, el gremio de los agrónomos, el gremio de los médicos, el gremio que pueda hacer más daño al desarrollo dominicano puede ser aquel ligado al gremio educativo y que en vez de hacerle bien a la educación le cause ciertos daños. Nosotros tenemos que pensar seriamente que cual modelo sea, por simple de los que hemos mencionado, solo de producción animal, solo de producción vegetal o de producción integrada y variada, puede tener mucho significativo. En los serviagros que mencionamos, los centros de biodiversidad agropecuaria, se pretende o se formalizan en el diseño la venta de diferentes especies de plantas injertadas o acodadas o lo que sea, como también de las semillas y los materiales vegetativos para su reproducción, como centros generadores de tecnología. Ahí también se podrán ofrecer los equipos y las maquinarias y llegarse a acuerdos, que sean centros de desarrollo. La palabra desarrollo es más amplia de lo que nosotros nos imaginamos. Tanto es así que en la vida humana decimos, cuando ese joven o esa joven desarrolle, se verá que serán buenos hombres y buenas mujeres, buenos padres o buenos hijos. El desarrollo implica una formalidad o una forma de crear el futuro de un país. La educación es la base, es nuestro oro real. Y nosotros, no importa lo que querramos o no entender, cual modelo sea de instrucción o de operación, definitivamente, señores, sin educación no hay desarrollo. Y miren que aquí hay muchas instituciones que están aportando, entre ellas, gracias a Dios, de muy buena forma en las últimas décadas, el Infotep. El admirable Infotep, que cuando se fundó, se rieron muchos, y los que creímos en él y los apoyamos, nos hemos dado cuenta que esos fundadores tenían más razón que el diantre. El Infotep ha hecho un trabajo maravilloso en los diferentes niveles, porque no tiene que ser titulado con un rango de licenciatura, ingeniero, maestría, maestrante o doctorados. No, es un oficio bien hecho, honorablemente ganado y ejercido honorablemente también. Que nadie le debe dar vergüenza ser el menor que ustedes puedan pensar. Y si no, cojan el oficio del artístico. ¿O ustedes creen que el que toca una güira es tan bueno como el que es el trompetista mejor de la orquesta? Todos armonizan. Y eso mismo debe pasar con un proceso educativo que en esta época debemos todos verla con un futuro muy halagüeño. Podrán decir, Emilio tenía razón, y aunque era un soñador, él siempre decía, o siempre digo, Duarte soñó, Sánchez y Mella soñaron, y hoy tenemos un país libre, soberano, gracias al esfuerzo y a los sueños de ellos. Sigamos soñando con una mejor y más efectiva educación, técnica o no, hogareña sí. Ahí no hay un no. La hogareña debe ser la primera, y la hogareña es la sociedad en general, porque el hogar nuestro no es la casa donde vivimos, es el ambiente general donde vivimos.
Lógicamente, nosotros los padres tenemos la responsabilidad primaria con nuestros hijos, pero tenemos con nuestros vecinos y con los amigos y compañeros de nuestros hijos, porque educación es de todos, es desarrollo.